Bueno, en principio la exposición de Paloma Navares en MIA se decide pues porque Paloma Navares es, digamos, una de las pioneras en España de arte contemporáneo, de utilización de todas las nuevas tecnologías y sobre todo pionera en la defensa de una temática de género. Es decir, estamos hablando de un artista que desde los años 80, cuando prácticamente solamente se tenían unos programas, unos proyectos feministas en Estados Unidos, en Nueva York y en círculos muy progresistas, estamos hablando de que Paloma Navares en España ya lo estaba haciendo. Junto con Esther Ferrer serán dos de las figuras que más se comprometen en todos los aspectos. Es muy interesante la obra de Paloma Navares porque a pesar de ser una mujer que se compromete con los problemas de su momento, por ejemplo, tenemos una de sus primeras obras de los años 80, que es Circuito Abierto, Circuito Cerrado, que es una obra en vídeo que está grabando a los animales en un zoo con unos movimientos repetitivos. Entonces, esta obra, cuando se hace, está criticando un poco la situación política de aquel momento. Estamos hablando de los años 80, estamos hablando del principio de la democracia en España. Estamos hablando de un momento en el que la libertad de expresión no es del todo algo que se haya ganado. Esta obra, que en ese momento es significativa, que es comprometida, pero que también es una obra que no habla claramente, sino que deja que la gente se detenga y tenga que pensar de una manera activa en ella para que descubra todo su significado, vemos que a lo largo del tiempo ha ido ganando en significados y en contenido. Ahora mismo, por ejemplo, con el confinamiento, es una obra que parece que está hecha justamente para el confinamiento. Es decir, cómo nosotros nos hemos sentido cerrados con unos movimientos absolutamente repetitivos para pasar el tiempo. O sea, ha sido como una sensación de Paloma Navares es una visionaria que es algo espectacular. Junto con eso, digamos que su tema del apropiacionismo, que lo hemos podido ver desde sus primeras obras, cuando vemos sus Venus, estas Venus que ella saca de las obras de arte. Tenerme ahí para luego pasar a esa parte, porque siento yo que Paloma es importante tú como curadora, porque mucha gente la conoce en España en particular, pero no la conoce en el mundo. Ujú. Entonces, cuando hablas de lo visionaria y de las primeras mujeres que hizo planteamientos respecto a temas sociales tan importantes como el rol de la mujer, como los temas políticos en España, ¿de qué año me estás hablando tú? En sus primeras apariciones, sus primeras exposiciones, sus primeros conversatorios, porque Paloma tiene hoy día 70 y algo años, ¿no? Sí, estamos hablando que ella empieza a hacer sus primeras exposiciones individuales a finales de los años 80. Estamos hablando del año 85, del año 85 al año 90, que empieza a hacer sus primeras individuales. Pero ella ya había participado en varias exposiciones colectivas, porque al ser una de las pocas mujeres en Europa que tiene un discurso de género, la invitan a muchísimas exposiciones colectivas en las que las escasas artistas que había que estaban defendiendo esta postura, pues se reunían, se juntaban y se podían ver las obras. Paloma Navares es una de las mujeres que siempre ha dicho que en España siempre ha recibido muy buena crítica, y eso es cierto. O sea, desde las primeras críticas se puede leer cómo su trabajo es elogiado por todos los entendidos en arte, pero no vendía. En cambio, cuando empieza a participar en estas exposiciones colectivas a nivel internacional, pues coleccionistas, sobre todo alemanes y austriacos, se hacen con mucha de su obra. Ahora,
ella tiene, a mí me contaste tú una historia cuando partimos con armar este proyecto, que es importante que la gente lo sepa, que todos estos proyectos demoran mucho tiempo. Nosotros llevamos cuántos meses para lograr sacar este museo virtual. Yo creo que varios meses, unos 6 Sí, meses, sí, 7 sí. meses más o menos. Hemos estado 6 meses trabajando en ello y trabajando con Paloma y con sus obras para poderlo llevar a cabo, claro. Claro. Porque, Yo me acuerdo cuando tú me contaste cómo la conociste, o cuando la escuchaste. No, no sé, no habíamos bueno, hablado de esto, pero me gustaría que lo contara, porque nosotros en el feminismo, en el arte feminista, vemos muchas cosas, escuchamos muchas cosas, pero cuando ves un artista tan consecuente en su trabajo, en su discurso, sin duda es realmente admirable. Y en ese minuto ella capta tu atención como curadora, que yo me imagino que tú eras jovencita en esa época, más jovencita que ahora, pero jovencita. Cuéntanos un poco cómo fue cuando la conociste, lo que escuchaste, tú me contaste, algo bueno, así. yo la había escuchado en varias grabaciones, pero yo me monté, no hace tantos años, monté unas jornadas sobre feminismo con unas mesas multidisciplinares en las que venían mujeres que pertenecían a todos los ámbitos laborales. Entonces, cada una de ellas, digamos, que aportaba su experiencia sin previamente haberlo preparado, ¿eh? Es decir, cómo ellas como mujeres habían vivido o viven día a día su experiencia laboral. Y apareció Paloma Navares como artista, feminista, etcétera, etcétera. Claro, si vemos su obra, no nos imaginamos la edad que tiene, pero Paloma Navares es una señora. O sea, es una señora que ya tiene sus años y que tiene más de 40 años de trayectoria laboral. Con lo cual, su obra es que no ha envejecido. Bueno, pues ella hizo una presentación sobre cómo a lo largo del tiempo las mujeres artistas habían presentado sus situaciones y de estas situaciones de inferioridad o digamos, de dificultad habían conseguido hacer grandes obras de arte, ¿no? Es como si dijéramos que en muchas ocasiones las artistas mujeres habían utilizado el arte como una especie de catarsis para superarse y superarlo todo. Y cómo ella contaba una situación bastante... Ahora, desde nuestros ojos lo vemos como humillante, pero desde sus ojos decía, bueno, la verdad es que yo veía que mis compañeros se preocupaban por mí, cuando sus compañeros la decían, tienes una obra que es fantástica, igual mejor que la nuestra, pero quizás si quieres vender tengas que bajar los precios. Y Paloma decía que eso no era posible y estuvo 10 años sin vender nada. Claro. Y bajar el precio porque los precios de las obras de arte de mujeres siempre son menos pagadas, o mejor, son menor pagada que las obras de los hombres. Sí, sí, o sea, eso es algo que es evidente. Yo creo que, eh, excepto la gente que no lo quiere ver, es algo que es tan evidente como el conflicto que hubo hace unos años en el Museo del Prado de aquí de Madrid, cuando había una obra de arte colgada como anónima y nadie se quejaba por esa obra. Cuando se descubre que la autora es una mujer, se la descuelga y su valor baja. Dices, vamos a ver, o sea, hay mayor prueba en la situación en la que estamos. O sea, preferimos algo anónimo que algo que tenga una autoría femenina. Eh, Por eso la importancia de visibilizar las artistas, ¿no? Que es lo que hace Mía, el contar esta historia, de Paloma, porque realmente a mí me ha pasado que yo he hablado durante esta semana con amigos coleccionistas de otros países, me dicen, oye, pero qué salvaje las obras de arte son, porque además también, para los que nos están viendo, nos costó mucho, y ahí tú eres la mayor, la que se gana todos los premios en eso, porque nos traspasar estas obras a virtual, porque son obras que tienen
muchos elementos, tienen la textura, tienen la luminosidad, tienen iluminación. Entonces, poder traspasar estas obras a un modelo virtual es tremendamente complicado, complejo, y ahí tuvimos, bueno, Juan, que es nuestra estrella, en el fondo, haciendo un trabajo bastante difícil, pero claro, lo que tú dices, muchas de las cosas que tú dices, su obra parece muy reciente. Sí, es Lo que parece de ahora mismo. único en las artistas, porque si tú que estudias el mundo del arte, tú sabes que tú puedes identificar muy fácilmente, un estudioso del arte puede identificar más o menos de qué año es una pieza, por distintos motivos. Entonces, el reflejo que ella nos entrega es que las temáticas que ella aborda primero son temáticas que no han cambiado. Por lo tanto, logramos ver en el mensaje de sus piezas problemáticas que han existido desde aún hace 40 años atrás, por ejemplo. Y a mí hay algo que me sorprende mucho, Virtudes, como hablando más simple de su obra, es la belleza. Porque las artistas feministas somos muy, las feministas somos muy aguerridas en general, ¿no? Para poder ser escuchadas y todo, pero aquí hay una obra que es profundamente bella y sensible y femenina. Entonces, en particular las piezas de las, ¿cómo se llama? Las de las luces, las de los pilares, las que estamos hablando, las que de Sí, hecho que el jardín del olvido, que son esculturas de flores retroiluminadas, eh, de una belleza y de un colorido el epatante, realmente, sí. Páramos también, que Sí, fue otra que tenía también el mundo de las flores, los sauces, cómo ella también con ese logra traspasar este mensaje que es tan difícil en algo tan bello. Yo me detenía mirando los libros que tengo de ella, que me traje desde Madrid, eh, y es realmente impactante la belleza que logra transmitir una pieza de... Eh, cómo crees tú que ella, o por qué crees tú que ella logra generar esta conexión tan fuerte con una cosa es el talento, otra es una linda pieza de arte, otra es el discurso, pero traspasar todo eso a algo bello, porque es incuestionablemente bello. pues ella tiene es una frase suya que a mí me encantó escucharlo, y ella decía que a veces los mensajes que tenemos que transmitir son muy duros, porque ella, por ejemplo, en algunas de las obras que tiene, está hablando de la situación de Auschwitz, del genocidio de Ruanda, o sea, es algo horrible. Entonces, a veces, si nos muestran el mensaje en frío, en crudo, no nos acercamos. Entonces ella decía que mediante la belleza, mediante la presentación de esas flores que son verdaderamente espectaculares, de un colorido impresionante, brillante, que te pega, decía que eso atrae al visitante, y que una vez que le ha traído con la belleza, es capaz de ver lo que ocultan cada pétalo. Porque cuando nos acercamos a estas obras de Paloma, vemos que tiene dibujos dentro de los pétalos en los que nos está contando el mensaje. El sufrimiento de Ruanda, las voces acalladas en todas las culturas a través del tiempo. Ahí vemos, por ejemplo, una de las evoluciones del trabajo de Paloma. Paloma empieza a trabajar el mensaje feminista desde la cultura europea, digamos, desde el punto de vista de un europeo perteneciente a la cultura hegemónica del patriarcado, etcétera, etcétera, y ahí es donde tenemos todo el tema de las obras del Renacimiento, etcétera, pero después abre su abanico hacia otras culturas y a las situaciones que ha tenido la mujer en países tan dispares como India, China, etcétera, etcétera, y cómo en casi todas las culturas, teniendo la misma situación de relegación de la mujer al espacio doméstico, ellas han conseguido en esos espacios
tener su propia cultura, incluso sus lenguas privadas y secretas, que a mí es algo que me fascina. Y para eso, para recibir este mensaje, hay que mirar su obra pues con tiempo y con una actitud muy, muy activa, que era... Una obra, a mi parecer, muy educativa. Yo siento que mucha, por ejemplo, la historia es algo que muchos niños no les interesa, porque no es muy entretenida de contar, ¿no? Pero cuando tú ves estas piezas de arte, eh, claro, es lo que tú dices, se acercan a través de la belleza y luego hay todo este mensaje profundo, entonces las transforma en piezas que son muy trascendentales también en la historia. Un poco, evidentemente. un poco lo que han hecho los grandes maestros del arte. Evidentemente, ella se ha centrado en un tema que la sorprende, viéndolo desde un primer momento, desde un punto de vista individual, casi como un problema personal, y haciéndolo universal, que es una de las cosas más fantásticas del mundo. Y cayendo en algo que yo creo que los grandes museos se tienen que repensar, y es adaptar lo que tú quieres decir al público para que realmente reciba el significado. Es decir, si lo que queremos hacer es decir algo, lo tienes que decir de tal manera que se perciba, porque si solamente queda en un círculo muy reducido de personas, no convences a nadie, solamente está dirigido a los que ya están convencidos. Y Bueno, un poco que mantenemos siempre respecto a la élite la élite que tiene acceso al mundo del arte, ¿no? O sea, eh, entonces, claro, las piezas que los museos eligen están dirigidas a una élite, están dirigidas a gente especialista en arte, pero el arte es algo que tiene que ser completamente comprensible para todos, en el fondo. sí, Una, y sobre todo yo creo que ahora mismo una de las cosas en las que había que hacer más hincapié es en, tenemos una sociedad que está muy digitalizada y sobre todo para los niños y los más jóvenes les resulta algo incomprensible un museo. Entonces, un museo necesita un algo, un atractivo mayor o una manera de interpretarlo que se adapte a las nuevas generaciones y a su manera de ver las cosas. Alguien que está acostumbrado a tener una pantalla táctil que le diga todo, no le puedes meter en un museo. caminar por un museo. Mira, tú sabes que de lo que dice es súper interesante porque cuando nos llegó esta semana las estadísticas que nosotros tenemos de gente que ha visitado el museo, la gran mayoría de la gente que ha visitado el museo en esta semana con su exposición es gente menor de 30 años. Y Súper eso para interesante. que hay una obra muy contemporánea, muy entretenida, con el mensaje bien claro, independiente, muy lindo y todo, pero muy contemporánea, muy adaptable también a estas nuevas formas de arte, ¿no? A estas nuevas... eh, ¿Tú piensas que Paloma se replantearía o qué pensará ella? Bueno, tú no lo sabes, pero sería interesante dejar la pregunta abierta. ¿Qué pensará ella de todos estos movimientos tecnológicos de arte también, ¿no? De los NFT, de la tokenización de piezas de arte, porque yo estaba estudiando cómo tokenizar una pieza de arte o qué piezas de arte se pueden Ah, tokenizar. Cuando yo veo las piezas de Paloma, yo digo, estas son todas tokenizables. O sea, todas se podrían transformar en piezas virtuales. pues yo creo que Paloma siempre nos ha dado una lección de modernidad. O sea, porque vamos a contar que Paloma fue la primera que organizó un festival de videoarte en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. O sea, y aquí Imagínate. estuvo el famosísimo creador coreano de arte, que ahora mismo no me sale el nombre, y le trajo ella. Quiero decir, o sea, ¿hay alguien más moderno que Paloma? Yo creo que no. ¿No? Y cuando estábamos planteándonos hacer una exposición de alguien en el museo virtual, yo te dije, o sea, si hacemos ¿Sí? un museo virtual, tiene que estar Paloma Navares. O sea, porque es la persona más moderna y que siempre ha estado intentando utilizar todo lo que aportan todos los nuevos materiales y las nuevas tecnologías. Entonces, a mí me parece
que en lo que está preparando ahora, que ya sabes que está intentando recopilar todas las piezas que tiene repartidas por varias ciudades del mundo para poder hacer como una especie de fundación, yo creo que van a hacer muchas cosas de estas y que van a virtualizar muchísimas piezas. Porque si lo que quieres es hacer tu obra accesible, aparte de que, por supuesto, todos tenemos una intención de vender de todo lo que sea, pero si quieres que se conozca y si quieres hacer que llegue a la gente, tienes que cambiar muchas formas de expresión. Y yo creo que en Es, eso Paloma siempre está abierta. es un modelo también muy bonito para las nuevas artistas. Nosotras que tenemos en mí a tantas artistas jóvenes, eh, he conversado con algunas y claro, y me dicen es muy interesante aprender de ella, estudiar de ella. Por eso creo yo que el reconocimiento de ella como artista en España es importante empujarlo, empujar su reconocimiento. Porque en la medida que las artistas conocen que hay talento como el de ella y que hay mujeres que han sido tan evolucionadas en su mente, por supuesto que hay otra inspiración y una motivación, ¿no? Mucho más interesante. Evidentemente, o sea, y alguien que ha sido capaz de hacer tantas cosas a la vez, dices, ostras. Yo tuve la experiencia de ir a su casa, que tú lo coordinaste en Madrid, ir a su taller, conocerla y entender una forma de vida que es su arte, ¿no? Una forma de vida que es su arte, todas las temáticas que aborda, que son increíbles, este tema de la belleza, el botiquín que tiene de belleza, son cosas que de verdad tú dices, qué visionaria Sí, cuando sí, es absolutamente... Ahí tiene un discurso que a mí me gusta mucho y que a mí me parece que empieza con las Venus, cuando ella también nos estuvo contando, cuando ella se apropia de una Venus de Botticelli, cuando ella se apropia de otro tipo de, sobre todo de Venus y de Evas, lo que nos muestra es como durante un momento histórico la mujer aparecía en el arte no como un ente individual, sino como, digamos, una idea genérica. O sea, porque no tenía, la intentaban borrar todos los rasgos individuales que tenía. Eso a lo largo del tiempo en la obra... las despedaza. O sea, pone trozos de estas Venus, claro, como objeto, ¿no? Como... Claro, porque todos tienen el mismo pecho, todas tienen la misma mirada como, o sea, es como muy repetitivo. Y cuando empieza a hablar de su cyborg, porque, bueno, ya sabes que tiene todos los productos Paloma Navares, que a mí me parece lo más divertido y más irónico que se puede hacer, pero en cierta manera te está diciendo que mediante estas operaciones y esta publicidad que nos está bombardeando constantemente, al final no es una obra de arte, sino que en cada una de nosotras como mujeres están intentando borrar nuestros rasgos individuales para crear un ser genérico. Entonces, o sea que... Está transformado en algo genérico. O sea, tiene Entonces, el mensaje es como bonito, pero el fondo es muy duro de muy, asumir. muy fuerte. Y por eso yo sigo pensando que es muy un artista que tiene que ser conocida en nuevas generaciones, colegios, ese tipo de cosas, porque ahí es donde vamos a hacer los cambios, ¿no? Con las Sí, sí, sí. nuevas generaciones. Ahí es donde se puede empezar a ver que hay una progresión y donde es necesario que la gente conozca que el creador no es un género masculino, sino que el creador es femenino, masculino, y que cada uno va a aportar muchísimo al arte global. Pero el problema, por ejemplo, para la gente de mi generación, o sea, yo estudié historia de arte hace muchos años, en mis libros de texto no había ninguna mujer, hasta que llegábamos al siglo XX y se nombraban de pasada. O sea, pero Y no eran mujeres, porque artistas mujeres han existido siempre, talentosísimas. sí, es una cosa muy curiosa porque cuando se ven vamos a ver, las crónicas de la época, se ve y tienes que sacar la información un poco entre líneas que había artistas conocidas y artistas admiradas y cotizadas incluso
pero que curiosamente eso se puede ver en los periódicos del momento, pero que no han pasado a los libros de texto o a los libros de historia. ¿Realmente hay un interés en que eso pase? Mira, por mi Art Collection es nuestro interés y es nuestro objetivo y es donde estamos todos los días pegándonos contra la cabeza y pegando todas las puertas para hacerlo, porque no hay una historia incompleta en el mundo del arte y la historia no va a estar completa mientras no exista. Es muy difícil hacerlo con la historia pasada, pero podemos hacerlo con la historia presente. Y Paloma es hoy día una artista de la historia presente. Paloma es hoy día un artista que podemos ver, que podemos visitar, que podemos conocer su obra, que podemos todavía comprar su obra, porque esa es otra mirada mía como coleccionista, que hay artistas que a mí personalmente me fascinan, no sé, te hablo de una Mendieta, pero claro, son artistas que poder comprar hoy día su obra solo está destinado para gente con tremendamente altos recursos para poder tener una obra de esas artistas, que son históricas. Pero en el caso de Paloma todavía se puede acceder, Sí, todavía se Paloma puede tener su... tiene una obra a un precio súper razonable y tiene unas Y obras más pequeñas que son absolutamente... yo recuerdo cuando fui con mi hija me dijo, mira, me gustaron las fotos que son, o sea, hay para todas las edades, y yo siento que el apoyo que uno puede darle a artistas como esta es maravilloso, es maravilloso. Yo tenía una pregunta, ¿tú sabes cuántos libros ha editado Paloma, más o Mm, menos? No tengo ahora mismo la cifra exacta, pero yo creo que tiene alrededor de 8 o 10 catálogos. Catálogos. Después ya No, más pequeñitos, catálogos, tiene varios más. libros, claro, tiene libros pesados. Eh, sí, todo eso es muy importante también, ¿no? Que en las bibliotecas que van quedando, porque también las librerías, las bibliotecas que tienen este tipo de libros también aportan a que la gente vaya conociendo a este artista. Mira, yo te agradezco mucho, mi querida, porque estamos felices con esta exposición. Eh, yo ya estoy en Dubái con 48 grados de calor aquí, sobreviviendo, pero fascinada y muy contenta, y bueno, estaba todo nuestro equipo a la espera de cuál va a ser la siguiente artista que va a presentar Virtudes, ¿no? Porque ha sido esto un exitazo. Y por supuesto, considerando, y tú sabes que con los proyectos que estamos preparando en Madrid, considerando también que Paloma participe en nuestro proyecto, vamos a seguir con ella, y el que se haya acabado la exposición virtual no quiere decir que no estamos en contacto, que no mantenemos información, que es importante que tú también nos cuentes que estás disponible para contestar preguntas, para coordinar algunas cosas si alguien está interesado en exhibiciones o algo de Paloma. Por Así que supuesto. Sí, yo eso. siempre estoy dispuesta a dar información sobre Paloma y a organizar cualquier tipo de evento o de visita o de cualquier, cualquier Bueno, petición. bueno, mi querida, eh, yo te dejo un beso enorme, muchas gracias, y espero que toda nuestra audiencia haya disfrutado. Yo generalmente no hago estas entrevistas porque me dice mi equipo que yo tengo que hacer como otras cosas, pero no podía, que me encanta Virtudes como curadora, su talento, su forma de trabajar, y por supuesto que Paloma como artista, toda nuestra admiración. Entonces, feliz de hacerlo, y eso, estamos en contacto. Síganos en www.miaartcollection.org y el museo virtual www.miaanywhere.com. Ahí vamos. Muy bien. Hasta luego.